Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sexo versus Género y cuál es su diferencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, aunque parece sencillo, genera mucha confusión y debate: sexo y género. Muchas veces escuchamos estos términos y los usamos como si fueran los mismos, pero en realidad tienen un significado muy distinto. Lo que queremos hoy es aclarar esos conceptos, hablar de por qué es importante entender la diferencia y, sobre todo, hacerlo de una forma que todos podamos entender. Este episodio no es solo para quienes se sientan expertos en el tema, sino también aquellos que quieran saber más y entender mejor. Así que si alguna vez estás preguntando qué significa ser hombre o mujer más allá de lo biológico, quédate con nosotros. ¿Qué es el sexo? Primero hablemos del sexo. Este concepto tiene que ver con lo biológico, con lo que nuestros cuerpos nos dicen al nacer. Naciste con un cuerpo que tiene pene, con uno que tiene vulva. Estas características físicas son lo que comúnmente se define como sexo. En términos más científicos, el sexo lo determinan nuestros cromosomas, XX para mujeres y XY para hombres. Pero ojo, la biología humana no siempre es tan simple. Hay personas que nacen con características que no encajan en esta división tan clara de masculino o femenino. A estas personas se les llama intersexuales y su existencia nos muestra que incluso lo que pensamos como biológico puede tener matices. La naturaleza es muy diversa. Una persona intersexual puede tener cromosomas, órganos sexuales o niveles hormonales que no alineen del todo con las categorías tradicionales de hombre o mujer. Es importante reconocer que la biología no es tan rígida como solemos pensar. Es cierto que aunque estamos acostumbrados a pensar en términos binarios de hombres y mujeres, la realidad del género es mucho más amplia y matizada. El género no se limita simplemente a la biología o el sexo asignado al nacer, sino que abarca una serie de identidades y expresiones que pueden variar significativamente entre diferentes culturas y contextos. No solo enriquecemos nuestras comunidades, sino que también promovemos un mundo más justo y equitativo para todos. ¿Qué es el género? El sexo es lo que tiene que ver con lo biológico. El género es cómo nos sentimos y cómo la sociedad espera que actuemos. El género es más una construcción social, algo que se aprende a través del tiempo. Las culturas nos han dicho, los hombres se comportan así, las mujeres deben de hacer esto. Pero el género no es algo fijo, no está determinado por nuestros cuerpos, sino por cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con el mundo. Pensemos en la idea de lo masculino o lo femenino. Si naces como hombre, la sociedad te dice que debes de ser fuerte, no llorar y ser proveedor. Si eres mujer, te enseñan que debes ser cariñosa, cuidar de otros y ser más emocionales. Pero ¿qué pasa si no te identificas con estos roles? O simplemente quieres ser tú, sin esas expectativas.
El género es fluido y es algo que cada persona vive de manera distinta. Algunas personas se sienten cómodas con los roles tradicionales y eso está bien, pero otras no se identifican con lo que la sociedad les ha dicho que deberían ser, y por eso es fundamental entender que el género no es lo mismo que el sexo. Y dentro de esto también hablamos de conceptos como identidad de género y expresión de género. Puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, una persona que nace con características biológicas masculinas puede identificarse como mujer, lo que se conoce como una persona transgénero. Por otro lado, alguien que nace como mujer puede identificarse como hombre o puede identificarse como no binario. Es decir, fuera de las categorías tradicionales de hombre y mujer, la identidad de género es profundamente personal y puede evolucionar a lo largo del tiempo. Cabe destacar que la identidad de género no es solo una cuestión de etiquetas, sino que está profundamente arraigada en la experiencia emocional y psicológica de la persona. ¿Por qué es importante hablar de estas diferencias entre sexo y género? La respuesta es corta, porque todos encajan en las expectativas tradicionales y esto puede generar mucha incomprensión y dolor. Las personas transgénero enfrentan una serie de desafíos que van más allá de su identidad de género, se enfrentan a una sociedad que a menudo no comprende su realidad. Es esencial que trabajemos hacia un mundo más inclusivo y empático, donde se celebre la diversidad de identidad de género y cada individuo pueda vivir auténticamente sin temor a la discriminación o el rechazo. Al fomentar un diálogo abierto y respetuoso, podemos contribuir a la creación de un entorno en el que todas las personas, independientemente de su identidad de género, sean valoradas y respetadas. Cuando no te sientes comprendido es como vivir en un cuerpo que no es tuyo, pero cuando empezamos a hablar de esos temas y a educarnos, es más fácil crear un espacio donde cada persona puede ser quien realmente es, sin miedo al rechazo. Efectivamente, las expectativas de género no solo afectan a las personas transgénero, sino que tienen un impacto profundo en todos los individuos. Independientemente de su identidad de género, la sociedad impone normas y roles de género que pueden ser restrictivos y perjudiciales, limitando la manera en que las personas se expresan y se comportan en su vida cotidiana. Para los hombres, las expectativas de género pueden manifestarse en la presión de ser fuertes, dominantes y emocionalmente reservados. Desde una edad temprana, a menudo que se les enseña que mostrar vulnerabilidad o expresar emociones como la tristeza o el miedo es un signo de debilidad. Esta noción puede llevar a muchos hombres a reprimir sus sentimientos, lo que puede tener consecuencias negativas para su salud mental. La falta de comunicación emocional puede resultar en problemas de ansiedad, depresión y dificultades en las relaciones interpersonales. Además, los hombres pueden sentirse obligados a cumplir con estándares de éxito que enfatiza la agresividad y la competitividad. Esta puede crear un ambiente donde los hombres sienten que deben sacrificar su bienestar personal o su autenticidad para ser aceptados en ciertos círculos sociales o laborales. Por otro lado, las mujeres suelen enfrentarse a expectativas que minimizan su voz y autoridad. En muchos contextos se espera que las mujeres sean más sumisas, cuidadoras o enfocadas en su apariencia. Estas normas pueden hacer que las personas se sientan desvalorizadas en entornos profesionales, donde su capacidad y sus ideas pueden ser ignoradas o subestimadas. La lucha por ser tomadas en serio en espacios de trabajo, especialmente en roles de liderazgo, es una realidad constante para muchas mujeres. Además, las mujeres pueden experimentar presión para equilibrar múltiples roles, como ser madres profesionales y cuidadoras, lo que puede generar un sentimiento de agotamiento.
y estrés. El ideal de la mujer perfecta puede ser inalcanzable, y la presión constante para cumplir con esas expectativas puede afectar su autoestima y su salud mental. Al entender que el género es una construcción social, comenzamos a desmantelar los moldes que nos limitan. Esta comprensión nos permite cuestionar las normas de género y desafiar las expectativas impuestas por la sociedad. Al reconocer que no hay una forma correcta de ser hombre o mujer o identificarse fuera de esos binarios, podemos abrir la puerta a una mayor diversidad y aceptación. La liberación de estos moldes no solo beneficia a aquellos que no se ajustan a las normas tradicionales de género, sino que también permite a todos los individuos vivir de manera más auténtica. Las personas pueden sentirse más libres para expresar sus emociones, explorar sus intereses y adoptar roles que realmente resuenen con su identidad sin temor a ser juzgados o marginados. Para fomentar un cambio significativo es esencial promover la educación sobre la diversidad de género y la importancia de la equidad en todos los ámbitos. Las conversaciones abiertas sobre género y expectativas pueden ayudar a crear conciencia y empoderar a las personas para desafiar las normas restrictivas. Esto incluye la promoción de modelos a seguir que representen una variedad de identidades de género y estilos de vida, así como la implementación de políticas que apoyan la inclusión y la equidad en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Si algo quiero que se lleven de este episodio es que el género no es algo que debe encajonarnos. Podemos ser quienes somos, más allá de lo que nos enseñaron que debíamos ser. La diversidad es parte de lo que nos hace humanos. Hoy hemos explorado la distinción entre sexo y género, dos conceptos que aunque relacionando son diferentes y tienen un impacto significativo en nuestras vidas. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que nos definen como hombres o mujeres, tales como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductivos. Estas características son generalmente visibles y se asignan al nacer. Sin embargo, el género va mucho más allá de lo biológico. Está relacionado con cómo nos sentimos internamente, cómo vivimos nuestra identidad y cómo la sociedad nos influye en la manera en que debemos ser y comportarnos. Uno de los aspectos más cruciales de esta discusión es entender que el sexo y el género no siempre están alineados, y eso está bien. Muchas personas, especialmente las personas transgénero y no binarias, viven en un cuerpo que no refleja su identidad de género interna. Esto puede resultar en una lucha constante por ser aceptados y comprendidos en una sociedad que a menudo impone normas rígidas sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres. Además, es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras propias creencias y actitudes hacia el género. Preguntarnos cómo nuestras experiencias personales influyen en nuestra comprensión de género puede ser un primer paso hacia una mayor empatía y apertura. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sexo versus Género y cuál es su diferencia. Espero que esta conversación haya sido útil para aclarar dudas y abrir sus mentes. Si tienen preguntas, reflexiones o quieren compartir sus experiencias,
no duden en escribirnos, nos encanta escucharles. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.